Se conocen más de 100 infecciones virales distintas en humanos producidas por arbovirus. Los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos, por insectos. Más de 400 familias distintas de virus, entre togavirus y flavivirus, son transmitidos por insectos. Estas infecciones en el hombre suelen producir normalmente cuadros leves, tipo gripales, cefalea, dolor de cabeza, algunas erupciones cutáneas, pero en algunos casos se pueden agravar y dar lugar a síndromes febriles, como la fiebre amarilla o la fiebre del dengue, o algunos tipos más graves de encefalitis e incluso fiebres hemorrágicas. Normalmente estos virus donde se multiplican es en el insecto. Normalmente suelen ser mosquitos o garrapatas, hembras, que tienen de las especies Aedes, Phlebotomus principalmente, y el virus se multiplica dentro de las glándulas salivares o gastrointestinales del mosquito. De manera esporádica, el mosquito puede picar a una serie de animales que actuarían como reservorio. El mosquito es el vector, el mosquito la garrapata es el vector, y el animal actuaría como el reservorio del virus. Roedores, mamíferos, monos, pájaros. Ese es el ciclo natural de este tipo de infecciones. A veces lo que ocurre es que de manera esporádica ese mosquito infectado pica al hombre y en el momento de la picadura, a través de la saliva e incluso también a través de las heces del propio mosquito, puede transmitir la infección al ser humano. El control de estas enfermedades transmitidas por artrópodos normalmente se consigue controlando al vector. A veces simplemente una mosquitera es mucho más efectiva que una vacuna. El virus del Nilo occidental es un flavivirus. Es también un arbovirus transmitido por mosquitos. Se denomina virus del Nilo occidental porque se descubrió por primera vez en Uganda en 1937. Hasta 1999 se han aislado algunos brotes en África, en concreto en Egipto, y en Oriente Medio. En la mayoría de los casos, una infección por virus del Nilo occidental es asintomática y cursa más o menos como una gripe. Pero en algunas ocasiones puede dar complicaciones y acabar siendo una encefalitis mortal. En 1999 se aisló por primera vez este virus en Nueva York. En el año 2002 hubo ya más de 4.000 casos y unos 300 muertos por virus del Nilo occidental, en 44 estados de Estados Unidos. En menos de una década llegó de costa a costa, desde la costa este hasta la costa oeste, con más de 30.000 casos y 1.000 y pico muertos. ¿Cómo pudo el virus del Nilo occidental llegar a Estados Unidos? Este tipo de virus es un arbovirus que se transmite por mosquitos. Se conocen más de 43 especies distintas de mosquitos que pueden albergar el virus. Y normalmente la infección es en aves. Se conocen más de 130 especies de aves que pueden multiplicar el virus. Es por tanto un virus que se mantiene entre mosquitos y aves. De manera muy esporádica puede pasar al ganado y de manera accidental puede llegar a infectar al hombre. ¿Cómo llegó a Estados Unidos? La hipótesis que hay es que llegó en el año 99 en un vuelo transoceánico ese mosquito y que de ahí rápidamente pudo infectar a otras aves y por las rutas migratorias de aves llegar en una década, como hemos dicho, de costa a costa de Estados Unidos. Lo divertido, entre comillas, ¿verdad?, de este virus es que se ha encontrado en el año 2012 algunos casos autóctonos de virus del Nilo occidental, en este momento en Europa. Y es que lo que ocurre en África no solo se queda en África. El dengue es una infección viral transmitida por mosquitos. Su distribución principal es en el área tropical y subtropical. El vector del dengue es el mosquito Aedes aegypti, aunque también hay otras especies de mosquitos que lo pueden transmitir. Normalmente el mosquito infectado es el que puede transmitir la enfermedad a otras personas.
chupa la sangre que está infectada y de ahí puede pasar la infección viral a otras personas, como digo. El mosquito sería el vector y en este caso el ser humano es el reservorio del mosquito. El dengue produce unos síntomas gripales, más o menos llevaderos, pero en algunos casos puede llegar a ser a complicarse en lo que se denomina el dengue grave, que puede acabar dando síntomas hemorrágicos e incluso mortales. Hoy en día el dengue afecta principalmente a Asia y América Latina. Es la principal causa de hospitalización y de muerte en niños en esos países. No hay tratamiento específico, no hay vacuna y el control del dengue en realidad es el control del vector, el control del mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha informado que el 40% de la población mundial está en riesgo de padecer dengue. Si antes de 1970 solo había 9 países en los que se habían dado casos de dengue grave, hoy en día el dengue es endémico en más de 100 países. Se propaga a otras zonas fuera de los trópicos y las zonas subtropicales. En Europa, por ejemplo, la última epidemia de dengue fue en 1928, en Grecia. Pero en el año 2010 ya se han detectado casos autóctonos, de dengue autóctono, en Francia y en Croacia. Y también ha habido otros casos importados de otros países. El dengue ya es autóctono en Europa.